Muy bien, muy bien. Estamos conectados con Bárbara Solarnou, una joven dirigente, secretaria política de Social 21, La Tendencia, en la provincia de Buenos Aires, e integrante del Consejo de Fábrica Astillero Río Santiago. También ella es docente. Soy sincero, la verdad, no nos conocemos personalmente. La escuché el jueves pasado por la noche en una entrevista radial. Y con Gustavo veníamos ya hace años, digamos, porque el programa ya lleva años intentando hablar sobre la problemática actual o lo que pasaba en pandemia con el astillero Río Santiago, pero la verdad que todas las personas que escuchábamos o que nos conectábamos para hablar del astillero, ninguna nos satisfacía en cuanto el contenido de la real problemática de lo que es Río Santiago. Bárbara Solarnou, Gustavo Cresta, Sergio Lazarín te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo y Sergio y todos los compañeros que están escuchando en este momento. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, muy bien. Empezamos por el principio. ¿Cómo nace Social 21 La Tendencia? Bueno, Social 21, la tendencia nace en la lucha contra la privatización del astillero Río Santiago. En la década del 90, el astillero encabezaba una lista de 27 empresas del área de defensa a ser privatizadas por el gobierno de Menem. Los trabajadores resistieron a ese embate privatista y de esa lucha salvaje nacieron dos proyectos de ley, que son Transporte por Agua con Reserva de Cargas y FODIN, y eso vendría a ser la génesis de lo que es Social 21, la tendencia como proyecto de liberación nacional que pretende ser movimentista y que pretende ser la continuidad de la histórica línea de liberación nacional que en nuestro país nace con Mariano Moreno, San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón y la tendencia revolucionaria de la década de 70, con los cual, bueno, a partir de la cual nosotros perdimos 30.000 compañeros y, bueno, Social 21 pretende ser un aporte, ¿no?, a esa línea de liberación nacional. Bien, tengo la lista de empresas estatales que están para ser privatizadas. Astilleros y Fábricas Navales del Estado, Sociedad Anónima, Hierro Patagónico de Sierra Grande, Astilleros Ministro Manuel Domecq García, Sociedad Anónima, Sidinox, Sociedad Anónima Industrial y Comercial, Satecna, Petroquímica General Mosconi, una locura, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, otra locura, Petroquímica Bahía Blanca, Tanque Argentino Mediano, Empresa de Desarrollos Especiales, Sisteval, Fábrica Militar General San Martín, Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos, Fábrica Militar de Ácido Sulfúrico, Fábrica Militar Pilar, Fábrica Militar de Tolueno Sintético, Fábrica Militar de Armas Portátiles, Domingo Mateu, Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, Fábrica Militar de Pólvores Explosivos de Villa María, Fábrica Militar de Río Tercero, la tristemente célebre, Fábrica Militar San Francisco, Administración Cormisa, Complejo Industrial Ramallo en San Nicolás, Centro de Exploración Geológico Minero, Fábrica Militar de Pólvores Explosivos de Azul, Tecnológica Aeroespacial Sociedad Anónima y Área Material Córdoba. Esto sería la lista de lo que está como para ser privatizado por el Estado argentino en cabeza de quien sea. Sí, recordemos que de esta lista que acabas de leer hay muchas empresas que ya fueron efectivamente privatizadas. Lo que ocurre es que nadie derogó la ley ni los decretos reglamentarios que pasan a privatización de esas empresas y algunas lograron resistir, como por ejemplo el astillero de Santiago. Pero bueno, lo que nosotros planteamos es que lo primero que hay que hacer en el astillero es desconocer, derogar estos decretos que mandan la privatización y adecuarse a nuestro astillero, porque el astillero es elemental para un país que es marítimo, cuyo territorio más extenso está en el mar. Es elemental tener un astillero, es elemental tener una política una política naval que se haga cargo de todo nuestro territorio, que estamos hablando de 6.500.000 kilómetros cuadrados, la extensión más grande. Déjame Y comentar bueno, que el astillero Río Santiago fue creado por el presidente Juan Domingo Perón el 22 de mayo de 1948 y fusionado con Fanazul, fábrica naval de explosivos de Azul, el 15 de junio de 1953 para constituir AFNE, Astillero y Fábricas Navales del Estado, y construir la Marina Mercante y de Guerra Argentina. Su razón de ser es la fabricación de barcos como brazo logístico del Estado para ejercer soberanía en el comercio exterior argentino. así es.
Así es. Es una herramienta geopolítica de liberación nacional. El astillero Río Santiago es parte del proyecto de patria, no de este proyecto de colonia en el que hoy estamos sumergidos. Por eso entra en contradicción con los gobiernos que son funcionales a la geopolítica norteamericana, porque claramente lo que la embajada norteamericana no quiere es que la Argentina vuelva a fabricar barcos de guerra ni barcos mercantes. Por eso es un problema para este proyecto de colonia. Pero es una solución para una patria soberana, libre y justa. El tema es que ningún gobierno lo va a llevar adelante si no asume antes el conflicto geopolítico que implica fabricar tus propios barcos y hacerte cargo de tu transporte naval. Eso lo Gustavo, tenemos que comprender nosotros. Estamos en guerra contra el imperialismo británico y norteamericano, a través de la política, que es la continuidad de la guerra por otros medios, pero estamos en guerra al fin, porque lo que ellos quieren es que la Argentina sea desindustrializada, que esté endeudada y que sea pobre, como nos tienen ahora. Pero nosotros sabemos que ese no es nuestro destino, porque nosotros venimos de la gloria, venimos de Juan Domingo Perón, del año 74, haber llegado al pleno empleo, haber eliminado la desocupación en la Argentina y desestabilizar el capitalismo. Entonces, cuando alguien ya conoció la gloria, la soberanía, la independencia económica, la justicia social, y es muy difícil que se conforme con estas migajas paupérrimas con las que nos quieren acostumbrar. Entonces, nos tenemos que hacer cargo de lo que significa ser argentinos, de nuestra argentinidad, de San Martín, de Rosas, de Irigoyen, de Perón. Entonces, no nos vamos a rendir fácilmente. Nosotros sabemos que el astillero Río Santiago, si nosotros lo reactiváramos, podemos reactivar una industria que es estratégica, que puede generar en su región nada más cerca de 30.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque el astillero tiene capacidad productiva para albergar a 9.000 hombres, 9.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Es un astillero, supo ser el mayor del continente, es el más grande de la Argentina, este, y alberga 9.000 trabajadores. Ahora bien, nosotros sabemos que la fabricación de un barco de gran porte, como los que se fabrica en el astillero, de 60.000 toneladas de porte brutos, es decir, para que la gente se dé una idea, estamos hablando de barcos que miden 2 cuadras de largo, ¿sí? 200 metros de largo. Entonces, buques enormes que para fabricarlo, el 40% de esa obra se crea en el astillero. El 40% del barco es trabajo que se genera en el astillero. Ahora, el 60% restante es trabajo que se genera en la pyme naval partista. La mayor, la mayor cantidad de puestos de trabajo se crean afuera del astillero. sí, sí, ¿Sí? trabajo Porque indirecto, digamos. ¿Cómo? El trabajo indirecto, digo, el trabajo directo del astillero, el trabajo Exactamente. indirecto. Exactamente, se llama madre de industrias. Es una industria que genera, desarrolla a otras industrias, por ejemplo, la metalmecánica, la metalúrgica, que orbita alrededor de la demanda de insumos navales que genera la madre industria naval. Ahora bien, 40% de trabajo dentro del astillero, 60% en las naval partistas. Y además hay que considerar la cantidad de puestos de trabajo que se generan por consumo, es decir, por reflejo social se les llama. ¿Qué significa esto? Cuando vos tenés una masa obrera bien paga, ¿no es cierto?, con sueldos industriales de $2.000 al mes, esa gente ¿qué va a hacer? Y va a elevar su nivel de vida, va a empezar a consumir, a ir al cine, a llevar a los chicos a pasear, a comprarse ropa, a comer carne, bueno, y eso demanda en la propia comunidad puestos de trabajo por consumo, se les llama por reflejo social.
Entonces pequeños comercios, carnicerías y demás se empiezan a desarrollar en la propia comunidad. ¿Y eso cuánto es? Eso el economista Miguel Lischwitz, ¿sí? Que supo ser socialista y después, bueno, se reconvirtió. Pero en sus momentos de dignidad, él elaboró un cálculo, un índice económico que dice que por cada puesto de trabajo industrial, en la comunidad se genera un 1,4 más de trabajo por reflejo social. Es decir, se genera el 140% de laburo en la propia comunidad, en la comunidad organizada. No es que nosotros decimos que debería ser todo estatal, que somos fundamentalistas del Estado. No. El trabajo estatal es el menor, el del 40% que es el astillero. Después toda la pyme, que es pequeña industria privada, sería el 60% restante. Y a su vez 140% más de trabajo en la propia comunidad. Es decir, el impulso estatal, que es la menor porción, es la estratégica porque dinamiza, motoriza todo lo que es el mercado interno y el consumo por reflejo social y la cantidad de trabajo que se genera en el ámbito privado. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, es contrario al proyecto de desocupación miseria que nos tiene preparado el FMI, la Embajada Norteamericana, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial. Somos la Argentina. Nacimos peleando contra el imperio y todavía estamos peleando contra el imperio porque somos una patria inconclusa. Y el astillero Río Santiago es una herramienta justamente para pelear contra el imperio, es una herramienta antiimperialista. Por eso es que es un conflicto para los gobiernos cipayos de los intereses extranjeros, ¿verdad? Gustavo. Sí, hola, buenas tardes, Bárbara, ¿cómo estás? Quería preguntarte y hacer un pequeño reconto. Comparto prácticamente todo lo que estás diciendo. Creo que Argentina y América Latina están sumidas en un desarrollo inconcluso de sus instituciones y de gran parte de todo lo que tiene que ver con un Estado sólido, fuerte y productivo. En la Argentina, paradójicamente, para aquellos que creemos en la justicia social, me gustaría saber tu opinión. En los años 90, personajes como Menem, personajes como Luis Santos Casale, trabajaron muy fuertemente para la privatización que llevaron a cabo para la Marina Mercante Argentina, ¿no? Que vos mencionaste, que mencionó Sergio. Las líneas de bandera, los barcos que tenían el mismo nombre que nuestras provincias, desarrollaban sus cargas y descargas y su producción nacional por todo el mundo, ¿no? Éramos la insignia de la bandera argentina en materia de mar, ¿no? Del desarrollo marítimo, y así como se quedaron con Aerolíneas Argentinas, se quedaron con YPF, se quedaron con los barcos. También astilleros como Tandanor fueron privatizados. Tuvimos muchísimas dificultades. Luego vinieron gobiernos peronistas a reorganizar muy bien nuestra patria. 2003 en adelante se fueron generando condiciones, se fue recuperando la línea de bandera Aerolíneas Argentinas, ¿no? Parcialmente podríamos denominar Aerolíneas o YPF de forma mixta. Y hoy nos encontramos, por supuesto, con un gobierno nacionalista, pero que tiene muchísimas dificultades, fundamentalmente porque hereda de un gobierno neoliberal como el macrismo lo peor de lo que podemos imaginar, y de aquellos años 90 que yo apenas estoy citando para dejarte a vos el protagonismo de la nota. Ahí voy a la pregunta concreta. ¿Viste después de lo que fue el menemismo, durante el gobierno de Néstor, Cristina, condiciones para poder generar una nueva marina mercante? ¿Han trabajado en proyectos en ese sentido? Y bueno, y al día de hoy, ¿no? Para saltar un poco, pero por la misma línea y la relación entre este gobierno y los gobiernos de 2003-2015, esa discusión cómo está, porque yo por lo que veo, Ríos Santiago aún hoy tiene en su seno dirigencial dirigentes que pertenecían a la esfera macrista. No sé si eso
influye? ¿Cómo puede ser que hoy tengamos estas dificultades? Pero y quiero tu reflexión un poquito acerca de todo esto, por favor. Bueno, primero nosotros lo que observamos es que luego de la última dictadura militar, lo que está ausente en la política argentina es un proyecto de liberación nacional. Hubieron iniciativas, sí, que iban en un sentido correcto para nosotros, que por supuesto no las desconocemos, pero no alcanzaron, se quedaron coqueteando ahí en el umbral, digamos, porque estructuralmente, de fondo, el modelo político y económico que se instaló luego de la dictadura militar, que es liberación del mercado total, ¿no es cierto? Una política de endeudamiento permanente, y la privatización de nuestro aparato productivo estatal, esa estructura no se modificó. Ese modelo político que se instaló en la dictadura, que fue el liberalismo ortodoxo, no se modificó. Sí hubieron paliativos, sí, paliativos, pero, pero no de fondo, sino de forma, ¿no es cierto? Algunas políticas keynesianas, que son como justamente ciertos paliativos para el desastre que genera el liberalismo para nuestros pueblos, pero no alcanzó. Nosotros lo que vemos es que luego de la dictadura lo que asistimos es a una pseudodemocracia que nos hace creer que elegimos distintos proyectos políticos, pero en realidad el proyecto de fondo es el mismo. Lo que cambian son las graduaciones, si querés, las graduaciones alcohólicas, pero la realidad es que de fondo es lo mismo. Y lo que vemos es una alternancia entre dos doctrinas, eh, entre dos doctrinas que son extranjeras, que vendría a ser la doctrina británica, la de John Maynard Keynes, que vendrían a ser keynesianos, que en nuestro país fueron Néstor, arrancó con Alfonsín, Néstor, Cristina, Alberto, y por otro lado, la doctrina de los Chicago Boys, la de Milton Friedman, la de los fundamentalistas del capital, ¿no es cierto? Los liberales, que vendrían a ser, por supuesto, los milicos, ¿no es cierto? Primero, pero eso no los elegimos nosotros. Videla, bióloga, Terry Viñone, después Menem, Dualde de la Rúa, Dualde, Macri. Entonces son dos líneas. Una que son de la doctrina británica de John Maynard Keynes, los más buenos, ¿no es cierto? Las palomas impotentes. Por otro lado, los fundamentalistas del capital, ¿no es cierto? Los Chicago Boys. Pero falta San Martín, pero falta Perón, falta la línea nacional. Es decir, hay dos doctrinas, británica y norteamericana, pero falta nuestra doctrina, nuestra escuela, que es el modelo argentino de desarrollo de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Por eso quiero poner en contexto esto para explicar que un astillero que fabrica barcos de guerra y barcos mercantes de gran porte, vuelvo a repetir, es una herramienta de un proyecto de liberación, de un proyecto de patria. Lo que hubo del 83 para acá fueron proyectos de liberación, fueron proyectos de gobernabilidad. Todos los gobiernos se sientan en la embajada norteamericana a negociar la gobernabilidad. Y en esos términos, algunos pueden hacer alguna cosita un poquito más a favor del pueblo, pero hasta ahí siempre se queda corto. De hecho, para nosotros el modelo kirchnerismo como proyecto político murió en el 2008 cuando claudicaron contra la sociedad rural argentina en el intento de el impuesto, ¿no es cierto?, la 125, el impuesto a la ganancia extraordinaria de la soja, que en realidad era una discusión que estaba ganada porque el pueblo bancaba a morir. Y sin embargo, traicionaron y lo discutieron en puertas cerradas en el Congreso con la manga de traidores que nos han entregado al FMI más de una vez. Entonces,
Para nosotros el kirchnerismo no ha sido un proyecto de liberación, es más dependencia. Las privatizaciones no se han tocado. Luego de los 90, que nos terminaron de reventar todas las empresas estatales, ningún gobierno se enfrentó a Estados Unidos y recuperó nuestras empresas del Estado. Bárbara, Ningún gobierno. Sí. entiendo que en su momento le presentaste un proyecto a Cristina Fernández de Kirchner durante su segundo mandato, en el cual ustedes planteaban la fabricación de 118 graneleros, 39 barcos petroleros, 14 portacontenedores, 2.400 barcazas y 840 barcos pesqueros en una nota de producción de 35 años, recreando la Marina Mercante Nacional, la flota pesquera del Estado y generando para el país más de 140.000 puestos de trabajo genuinos. Esto es así, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y Desde por el qué 2015. crees que no se pudo avanzar con ese proyecto? Claramente son decisiones políticas, totalmente de acuerdo, pero ¿por qué no crees que no se pudo avanzar con este proyecto de 140.000 puestos de trabajo genuinos y fundamentalmente del favorecimiento a las pymes exportadores y a las pymes importadores, porque finalmente el flete sería argentino, pagado en pesos, no en dólares? Claro, exactamente. Y bueno, yo creo que tiene que ver con lo que veníamos planteando, con la voluntad política de quienes se sientan a conducir la Argentina. A nosotros Néstor Kirchner en el 2005 nos dijo en el portón de la fábrica que habían valijas de guita en contra de nuestros proyectos, que él iba a hacer lo que podía dentro del recinto, pero que le teníamos que dar volumen político en la calle. Entonces ahí nos dimos cuenta de que Néstor Kirchner, por más que tenga buenas intenciones, su voluntad política se frenaba ante una valija de guita. Entonces, nosotros comprendemos que lo primero que hay que tener para conducir un país como la Argentina, con toda la historia que tenemos, es cojones, ¿no es cierto? Y verdaderamente vos querés liberar a la Argentina y que la Argentina sea una patria industrialista, donde no falte el trabajo, donde haya un buen vivir. Lo primero que tenés que tener es cojones, porque vos tenés que comprender que la Argentina es un país que lo quieren subordinar, lo quieren oprimir, no lo quieren dejar ser. Entonces, es un conflicto. Nosotros por eso, Néstor nos respondió eso en el 2005 y nosotros ahí dijimos, bueno, evidentemente los políticos profesionales no van a, digamos, hacerse cargo de lo que significa defender a la patria en los altos mandos, ¿no es cierto? Entonces ahí es que nosotros seguimos dándole, digamos, estado parlamentario. Nosotros los proyectos de ley que presentamos en el 2002 en el Congreso, que luego con esos proyectos de ley constituimos el Plan Naval, que es el que hace referencia a vos, Sergio, y se lo presentamos a Cristina, se lo presentamos a Alberto Fernández, a Axel Kicillof, estuvimos charlando con el chino Zanini, con Rossi, es decir, nos recorrimos el espectro político y nos sentamos con personalidades de la política importantes, que tienen responsabilidades de poder de firma, digamos, nunca nos dieron nunca nos dieron bola. Entonces, ahí es cuando dijimos, bueno, muchachos, hay que madurar políticamente y hay que hacerse cargo nosotros de llevar esto adelante, porque los políticos tienen sus limitaciones. Es como decía Lenin, ¿no es cierto? En el Congreso se dirimen las contradicciones del sistema, pero verdaderamente ahí no está la liberación nacional. Entonces, nosotros comprendimos eso y empezamos a organizar digamos, una plataforma política, una herramienta política para poder llevar nuestros proyectos a la mesa, digamos, de debate político que vendrían a ser las elecciones para nosotros. Gustavo. Sí, muy interesante, la verdad que escucharla a Bárbara, escucharte a vos, Sergio. Bueno, en esta etapa tal vez no comparta tanto algunos preceptos y bienvenido sea la discusión. Totalmente. Yo creo que Néstor Kirchner no tuvo mucho tiempo y además no quiso ser reelecto. Comparto lo que decía Bárbara, a veces se toman decisiones
equivocadas, se ponen sobre la balanza otro tipo de prioridades. Recuerdo muy bien el año 2001 y lo que dejó la secuela neoliberal dirigida por el radical de la Rúa. Recuerdo el año 2002, los proyectos y las decisiones políticas que tomó Duhalde a favor de grupos corporativos, pero también recuerdo cómo estábamos cuando asumió Néstor Kirchner y cómo él tuvo que asumir, sin ninguna duda, tomando decisiones a favor de las mayorías, y seguramente no hubo tiempo y también pudo haber cometido errores, como por ejemplo los pudo haber cometido Cristina Fernández en su primer mandato. Vos lo mencionas muy bien, la crisis del campo, y yo mencioné anteriormente la reestatización de Aerolíneas Argentinas o lo que pudo haber sido YPF. Bueno, dejaron afuera las líneas de bandera. Yo trabajé en el puerto en los años 90, trabajé en una agencia marítima, conozco bastante, ¿no? Era joven, pero tuve 4, 5, 6 años trabajando en el sector y tuve que ir a atender barcos, porque vos fíjate qué paradoja, ¿no? Para los porteños y para la Argentina, donde hoy se concentra Puerto Madero, era puerto de Buenos Aires, y allí estaban los barcos de la Marina Mercantes, todo el desguace que sucede en los 90, antes de la creación de Puerto Madero, estaban los barcos amarrados esperando por el desguace, porque ya estaban prácticamente absolutamente vacíos, y Puerto Madero en un puerto convertido en un lugar lleno de ratas, porque no había una decisión política de la época para remejorar la ciudad de Buenos Aires, y allí rápidamente de reflejos el intendente Carlos Grosso, en acuerdo con el poder de turno, con Carlos Menem, sacaron de la galera una decisión de fondo en donde estaba metido Roberto Dromi y todos los ministros del gobierno de Menem, para generar una gran fuente de ganancias y de viviendas ociosas al día de hoy, que fue uno de los últimos barrios construidos para la ciudad de Buenos Aires, me refiero a Puerto Madero. O sea que aquel que tiene un poco de memoria y que recorría la ciudad en aquella época y que le tocaba trabajar, vio el desguace de la línea de bandera de barcos con la construcción a posteriori de uno de los lugares más solicitados por los habitantes que mayor dinero tienen a nivel mundo, ¿no? O sea que en eso nos vamos a poner de acuerdo claramente. Creo que lamentablemente cada gobierno que tiene por delante un nuevo desafío para gobernar la Argentina se queda rezagado tomando decisiones, por algún lado, importantes para mejorar el día a día del bolsillo de los argentinos. Creo que los gobiernos, estos últimos gobiernos que yo cité, trabajan mucho en eso, ¿no? La recuperación de las fuentes de trabajo, la recuperación y el fomento de una economía social, pero quedan afuera proyectos de envergadura como el que acaba de decir Bárbara, que son extraordinarios, y se podrán seguir agregando. Puede venir alguien que hable de otro tema y de otro tema y de otro tema, que aún seguramente falta por resolver en nuestro país y que podrían generar numerosas ganancias para todos. Mirá, yo me acuerdo, el ministro saliente, que acaba de hacer un papelón porque era un hombre de confianza de Alberto Fernández, Matías Culfas, que en el ámbito de las pymes es un tipo muy valioso porque estudió, se formó en la universidad pública y tenía un montón de proyectos, y en el análisis era muy claro. Ahora, después, en la práctica, un montón de proyectos que antes el hombre decía para fomentar el comercio exterior y para generar divisas para la Argentina, quedaron, ¿no? Como mencionaba la entrevistada recientemente, abajo del escritorio, porque no tomaron las decisiones de fondo y mucho menos tenían lo que tenían que tener los funcionarios. Así que, ¿cómo podés resumir lo que se viene? ¿Cuánta gente trabaja actualmente y qué se hace con la gente que está allí adentro y que responden a gobiernos neoliberales que imagino no deben ser tan buenos funcionarios, en virtud de que se habrán callado la boca o habrán tratado de generar proyectos extorsivos y antipopulares para los trabajadores? Bárbara, allí en Río Santiago. Mirá, yo escuchándote atentamente quería agregar un dato. Nosotros desde el año 2002
que venimos presentando dos proyectos de ley que para ser promulgados no requieren nada más que un decreto reglamentario y ya se podría a poner en funcionamiento la actividad, que son transporte por agua con reserva de cargas y FODIN. Son proyectos que crean los trabajadores del astillero Río Santiago. Luego de haberse estudiado, por supuesto con los compañeros de arte en ese momento, luego de haber estudiado el movimiento del comercio exterior de la Argentina, es decir, todo lo que las cargas que la Argentina exporta e importa con el mundo. Entonces, luego de que Alberto Fernández en ese momento viaja a Montevideo con el canciller Guido Di Tella, ¿sí? En el gobierno de Menem estoy hablando, y ellos son los que entregan la reserva de cargas de la Argentina. La reserva de cargas es un derecho internacional que tenía nuestro país de transportar el 50% de lo que importa y exporta la Argentina en buques de bandera nacional. Eso era justamente la actividad del flete marítimo que la Argentina realizaba como le corresponde, ¿no es cierto?, por derecho internacional, en buques de bandera nacional. Bueno, ese derecho lo entregó Alberto Fernández, quien hoy es nuestro presidente. Miren qué cruel, que es, a veces, qué irónica que es la realidad, ¿no? Eh, entonces, a partir de Menem, nosotros no tenemos más el mercado de la navegación. No tenemos más la actividad naviera regulada por el Estado. A partir de ahí, todo lo que eran buques de bandera nacional se cambian a banderas de conveniencia. Se transforman en buques de bandera panameña, buques de bandera Sí. paraguaya, buques de cualquier otro país que no les cobra tantos impuestos y demás. ¿Perdón? Sí, no, solo recordarte también que el ministro de Economía en esa época era Domingo Felipe Cavallo. Yo, de hecho, perdí mi trabajo porque precisamente se achicó absolutamente ese mercado, así que lo Claro. comprobé. Sí, Adelante. perdón. Y además, Incluso, perdóname, Bárbara, incluso Gustavo hablaba antes del tema de la generación de divisas para la Argentina. Corregime si me equivoco, pero en el 2008-2009 se recibió un anticipo para construcción de dos barcos para PDVSA en Venezuela, el Juan Azurduy y el Eva Perón. Y eso no, pasaron 10 años casi o más. Y nada, no se están construyendo, no se ha construido. sí, exactamente. Eso es otra rosca también que tiene que ver justamente con que, imagínate que la PDVSA de Chávez pidiéndole un barco al astillero Rey Santiago Juan Perón. Es como un cóctel demasiado insoportable para el imperio. Claro, o sea, La entiendo, la ¿sabes? entiendo. Ah, ¿Entendés? bárbaro. Entonces, Sí, claro. operaron, imagínate encima, como para que les dé más bronca, los barcos se llaman Eva Perón y Juana Zurduy. Tremendo, tremendo. Claro, recordemos que nosotros teníamos en un momento en la Argentina se prohibió nombrar la palabra Perón. Somos conscientes de eso, ¿no? Se prohibió, estaba totalmente prohibido mencionar la palabra Perón y Eva. Claro, Entonces, bueno. se comprende. Ahora, que un barco, que es el barco más importante en términos de tecnología que le ha tocado fabricar al astillero, se llama Eva Perón, y que encima su cliente sea PDVSA de Venezuela, socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, por supuesto que el imperio hizo de todo para que esas obras se paralicen y lo ha logrado, porque hoy por hoy todavía no le hemos podido entregar a nuestro cliente PDVSA los dos barcos, el Eva Perón y Juan Azurduy. Pero bueno, volviendo a lo otro. Y eso no devenga intereses, no hay multa, no hay nada. O sea, es libre de culpa y cargo Argentina o el astillero por no cumplir en los plazos pactados previamente. Y sí, por supuesto, es nuestra responsabilidad, no hay otro culpable en las dilataciones de los plazos. Se ha roto todo, se ha Ujú. roto plazo, se ha roto el precio, se ha operado para que eso no pueda terminarse, para que no podamos cumplir. Como vos dijiste, más de 10 años que están esas obras. Entonces, luego de que nosotros perdemos la reserva de cargas y perdemos el fondo de la Marina Mercante,
que lo entregaron los políticos en los 90, ¿no? Ningún gobierno lo recuperó, compañeros. Sí, Y nosotros en eso estoy totalmente de acuerdo. nosotros venimos presentando los proyectos de ley para recuperar justamente la reserva de cargas y el fondo de financiamiento naval desde el año 2002, de manera consecutiva, que tiene estado parlamentario. ¿Qué quiere decir? Que están ingresados en la Cámara y que cualquier diputado podría, digamos, traccionar para que eso se trate y se sancione. Y son proyectos que a la Argentina le vienen al pelo en este momento de tanta miseria, porque generan ingresos, generan puestos de trabajo y además reconstruyen un bien de capital como lo es un barco. Son proyectos que, por ejemplo, la reserva de cargas ya mismo se podría sancionar, y una vez que sale el decreto reglamentario, la Argentina podría navegar, ¿sí?, y facturar para la patria y empezar a generar ganancias en una actividad que está completamente limitada. Nosotros, si no tenemos ningún solo barco, podríamos funcionar con barco alquilado, hasta en tanto la Argentina se fabrique su propia flota, que nos va a llevar 2 años, porque la construcción de un barco demora 2 años. Hasta en tanto Que eso, tampoco nosotros es podemos tanto, no es que fabricar se hacen 20 años, tampoco es tanto, 2, 3 años. No, en 2 años se fabrica un barco de 200 metros de largo y 30 metros de ancho tranquilamente. Sí, está la voluntad política para hacerlo, ¿verdad? Sí, claro. Claro que sí. Gustavo. Y No, yo simplemente preguntarte, Bárbara, si querés, a modo de ir resumiendo un poco esto, si hay alguna idea de cómo crees que esto puede seguir avanzando en estos 2 años que quedan por gobierno, un poco menos, si todavía tienen la esperanza de que Río Santiago pueda seguir promoviendo acciones de soberanía, y que digas lo que te parezca para el cierre, por favor. bueno, los proyectos de ley están a disposición. Se podrían ya mismo sancionar esas leyes. Y ni siquiera hace falta debatirlo en el Congreso con los traidores que nos entregaron al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Deberían salir por defecto de necesidad de urgencia, y bueno, empezar a mandar en la Argentina, ¿no es cierto? Empezar a hacer uso del poder ejecutivo, ¿no? Que algunos detentan, y podrían ya mismo sancionar esas leyes. Con la reserva de cargas, como explicaba recién, ya mismo podríamos volver a navegar. Sí, Y falta facturar para un la poco ponerse Argentina los pantalones largos, ¿no? Lo que le reclamamos un poco a este gobierno. El que se totalmente. encargue de ponerse los pantalones. Te hago la última pregunta de mi parte, porque la verdad nos dedicaste mucho tiempo y realmente te lo agradecemos. ¿Qué opinión tenés del tema de la hidrovía? Estas idas y vueltas, que privatizamos, no privatizamos, que lo estatizamos, no estatizamos, que dragamos, no dragamos. Bueno, nosotros lo que vemos es que la hidrovía son 1.200 kilómetros de vía fluvial, de ruta fluvial, que son una red troncal que pertenecen a una red troncal muchísimo más grande, que son los 20.000 kilómetros a China, los 13.000 kilómetros a Europa. Entonces, ¿qué queremos decir? Que 1.200 kilómetros de ruta fluvial comparados con los 20.000 kilómetros a China y los 13.000 a Europa son un vuelto chico. Son algo pequeño, es un conflicto de una escala pequeña, que depende siempre de quien intenta la navegación de la ruta marítima. Porque no es que son dos empresas distintas las que hacen el transporte de las cargas de nuestro comercio exterior, ¿eh? No es que primero hay una empresa que las baja por el Paraná y después van a otra empresa que las lleva a China o a Europa. Son las mismas empresas, son COSCO, ADM, Dreyfus, Cargill, Monsanto. Son esas empresas multinacionales que hacen el flete de barcaza o con fletes grandes, de gran porte, porque para eso han dragado nuestro Paraná, y se meten adentro del Paraná y se llevan nuestras mercaderías. Ahora, ¿qué decimos nosotros?
no hay posibilidad de control de esas cargas si vos no te haces cargo de ejercer la actividad. Nosotros no podemos conformarnos con un rol reglamentario o con un rol de policía de nuestro Estado, porque no alcanza, porque no vamos a cobrar un peaje y poner a un par de tipos controlando lo que entra y sale a poder ejercer soberanía en nuestro Paraná. El que ejerce la soberanía es el dueño del medio de producción, el dueño de los transportistas, el dueño de nuestros puertos, el dueño de nuestro comercio exterior. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros necesitamos nacionalizar nuestro comercio exterior para nosotros impedir que entren los megabuques de las multinacionales. Porque recordemos que Rosas sacó la ley de prohibición de libre navegación de nuestros ríos, porque él era proteccionista. Andá a entrar a navegar a un río de Estados Unidos o de Inglaterra. Es imposible, no te dejan. Entonces nosotros decimos que la Argentina se tiene que hacer cargo del transporte de barcazas porque es el medio de transporte más benévolo para nuestro medio ambiente. No hace falta dragar, tienen un calado de 3 metros de profundidad, porque el dragado no es una buena política para nuestra Pachamama, para nuestros pueblos ribereños, porque nosotros destruimos ecosistemas, porque nosotros además es la causa de las inundaciones, el dragado sistemático de nuestro río. Porque se arman, se arma una autopista de agua que baja a mucha velocidad, que es contra natura, y eso, bueno, como decía recién, destruye los ecosistemas. Entonces no tenemos que pensar en una política de dragado, tenemos que pensar en una política de protección de nuestros ríos interiores. Y nosotros hacernos cargo de eso. Pero bueno, claro, para eso vos tenés que tener una flota fluvial. Ujú. No alcanza con un peaje ni con un control, se nos cagan de risa en la cara las multinacionales. Necesitamos nosotros recrear nuestra flota mercante y tener una flota fluvial y una flota de barcos de ultramar y volver a hacernos cargo del transporte de cargas. Bien. Bárbara Solernou, secretaria Política Social 21, La Tendencia en Provincia de Buenos Aires e integrante del Consejo de Fábrica Astillero Río Santiago y docente. Millón de gracias por esta entrevista, millón de gracias por tu tiempo. Nos has esclarecido mucho realmente, por lo menos a mí. Y entiendo que a Gustavo también. Así que, bueno, nada, todos los problemas que tiene de estructura argentina, toda esa problemática, ferrocarriles de carga, aerolíneas de bandera, hay que poner toda la problemática arriba de la mesa y a discutirlo. Bueno, compañeros, muchas gracias a ustedes, Gustavo, Sergio, por el espacio, por permitirme expresarme con libertad. Fueron muy respetuosos, les agradezco muchísimo y bueno, estemos en contacto para compartir novedades y noticias que ocurran sobre estos temas, porque son los que en definitiva definen los destinos de nuestra patria. Cuando empezamos a hablar de comercio exterior, cuando empezamos a hablar de marina mercante, cuando hablamos del modelo exportador o el modelo industrialista que necesita nuestra patria. Entonces, todos esos temas son los temas profundos, los temas de fondo que por lo general los medios se quedan en la superficie. Por eso agradezco mucho a ustedes que trabajan en un medio de comunicación y lo ponen a disposición de un proyecto de liberación nacional. Así que muchas gracias. Bárbara, gracias, Bárbara. Millón de gracias realmente. Buenas tardes, buena grande. semana. Hasta la próxima. Abrazo grande, muchas gracias. Igualmente. Wow, qué tema, ¿no? Y qué entrevistada. No, mucho conocimiento, muy interesante todo lo que